Imagina despertar una mañana y descubrir que tu propia familia ha decidido borrarte del mapa, como si nunca hubieras existido, como si tus hijos no merecieran ni siquiera las sobras de la compasión humana. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Catalina en el invierno brutal de 1897, cuando las heladas del norte de España convertían la respiración en nubes de dolor, y cada amanecer traía consigo la promesa de sufrimiento renovado. Tenía apenas 29 años, el vientre hinchado por un embarazo de 8 meses, y 3 niños aferrados a su vestido negro de luto, el mismo que había usado en el funeral de su esposo hacía apenas 6 semanas. La muerte de Rodrigo había sido repentina, un accidente en las minas de carbón que dejó a Catalina no solo viuda, sino también desposeída, porque en aquellos tiempos una mujer sin hombre no era más que un problema que resolver, una boca más que alimentar en una familia que ya contaba cada grano de trigo como si fuera oro molido. El hermano mayor de Rodrigo, un hombre de mandíbula cuadrada y corazón de piedra llamado Damián, se había presentado en la puerta de su humilde vivienda con una carreta tirada por un caballo enfermo y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros y calculadores. No había pronunciado palabras de consuelo ni ofrecido el abrazo que la tradición exigía. Simplemente había anunciado con voz fría que la casa donde Catalina vivía ahora pertenecía a la familia, que ella debía marcharse de inmediato y que su generosidad, tan inmensa como falsa, le concedía un último refugio. «Te doy la casa del acantilado», había dicho mientras arrojaba una llave oxidada sobre la mesa de madera carcomida, la que está al borde del precipicio, donde el viento aúlla como las ánimas en pena y donde nadie ha logrado pasar más de una noche sin huir despavorido. Catalina había escuchado las historias sobre aquel lugar. Todos en el pueblo las conocían. Eran leyendas susurradas junto al fuego cuando las noches se volvían demasiado largas y el miedo necesitaba un rostro. Decían que la mansión abandonada, construida hacía más de un siglo por un noble enloquecido, estaba maldita, que sus habitantes anteriores habían desaparecido sin dejar rastro, que los gritos se escuchaban en las noches de tormenta, y que algo oscuro y retorcido habitaba en sus entrañas, algo que no era humano pero que comprendía perfectamente cómo destruir a quienes osaban cruzar su umbral. Pero Catalina no tenía elección. La alternativa era la calle, ver a sus hijos mendigar pan duro en las esquinas heladas, y eso jamás lo permitiría mientras quedara un solo aliento en su cuerpo exhausto. Así que cargó a sus 3 pequeños, María de 9 años con ojos demasiado sabios para su edad, Tomás de 6 años que aún lloraba por su padre cada noche, y la pequeña Isabel de apenas 3 años que no comprendía por qué su mundo se había desmoronado en cuestión de semanas. Damián los llevó en su carreta destartalada por un camino de tierra que serpenteaba hacia las afueras del pueblo, alejándose de las casas con techos de paja y chimeneas humeantes, adentrándose en un paisaje cada vez más desolado, donde los árboles crecían torcidos por el viento constante y las rocas afiladas sobresalían de la tierra como huesos de gigantes enterrados. El viaje duró 3 horas eternas bajo un cielo gris que amenazaba nieve, y cuando finalmente la mansión apareció en el horizonte, Catalina sintió que el corazón se le contraía en el pecho con un miedo primitivo que no podía explicar con palabras. La construcción era inmensa pero ruinosa, sus muros de piedra gris cubiertos de musgo negro y ventanas rotas que parecían ojos vacíos, observando con hambre ancestral. Estaba situada literalmente al borde de un acantilado, con la mitad de la estructura colgando sobre el abismo donde las olas del Mar del Norte golpeaban con furia perpetua contra las rocas dentadas, creando un estruendo constante que ahogaba cualquier otro sonido, cualquier pensamiento coherente. Damián detuvo la carreta a 50 metros de la entrada principal, se negó rotundamente a acercarse más y arrojó sus escasas pertenencias al suelo fangoso con evidente desprecio. «Aquí es donde termina mi caridad», declaró sin mirarla a los ojos. «Si sobrevives al invierno será porque Dios tiene planes extraños para las mujeres obstinadas como tú. Y si no sobrevives, bueno, al menos nadie podrá decir que no te di una oportunidad». Hizo girar la carreta con brusquedad y desapareció por el camino que habían venido, dejando a Catalina y sus hijos de pie bajo la llovizna helada que comenzaba a caer
empapándolos hasta los huesos, haciendo que los niños temblaran de frío y miedo mientras contemplaban aquel monstruo arquitectónico que ahora llamarían hogar. Catalina sostuvo la mano de María con fuerza, levantó a Isabel en brazos y ordenó a Tomás que cargara el bulto más pequeño, y juntos comenzaron a caminar hacia la entrada principal, cada paso una declaración de guerra contra el destino que intentaba quebrarlos. La puerta principal era de madera oscura y pesada, con herrajes de hierro forjado que representaban serpientes entrelazadas en patrones hipnóticos y perturbadores, y cuando Catalina introdujo la llave oxidada en la cerradura y empujó con todo su peso, las bisagras chirriaron con un sonido que parecía un lamento humano prolongado y agonizante. El interior era aún peor que el exterior, porque mientras afuera había al menos la honestidad de la ruina visible, adentro había una oscuridad que parecía tener peso, textura, intención malévola. El vestíbulo principal era enorme, con un techo altísimo del que colgaban arañas de cristal rotas, y una escalera de mármol agrietado que subía hacia la oscuridad del segundo piso. El olor era lo primero que golpeaba los sentidos, una mezcla nauseabunda de humedad concentrada, madera podrida y algo más, algo dulzón y enfermizo que hacía pensar en carne descompuesta o flores marchitas, un aroma que se pegaba a la garganta y hacía difícil respirar sin sentir náuseas. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz que alguna vez fue elegante, con diseños de pájaros exóticos y flores tropicales, pero que ahora colgaba en jirones como piel muerta, revelando la piedra húmeda y el moho negro que crecía en patrones que parecían casi deliberados, casi artísticos en su distribución. Los muebles que quedaban estaban cubiertos con sábanas polvorientas que los niños no se atrevían a tocar, como si bajo ellas pudiera esconderse algo vivo y hambriento, esperando el momento perfecto para saltar. Catalina encendió la vela que había traído. Su luz temblorosa apenas penetraba la oscuridad espesa que llenaba cada rincón. Cada sombra parecía moverse con vida propia cuando la llama oscilaba. Exploró la planta baja con cautela, mientras los niños se aferraban a su falda. Descubrió una cocina con una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para que un hombre adulto entrara de pie, y milagrosamente encontró leña seca apilada contra una pared, probablemente olvidada por los últimos ocupantes en su huida precipitada. Logró encender un fuego que trajo luz y calor benditos, y por primera vez desde que llegaron, los niños dejaron de temblar visiblemente. Pero el calor del fuego también despertó los olores atrapados en la casa, intensificando aquel aroma dulzón y putrefacto que Catalina no lograba identificar, y fue entonces, mientras organizaba el exiguo espacio para que sus hijos pudieran dormir cerca del fuego, cuando escuchó el primer sonido que helaría su sangre durante las siguientes semanas. No fue un crujido de madera vieja, asentándose bajo el peso del tiempo, no fue el aullido del viento colándose por las grietas de ventanas rotas, fue algo completamente diferente, algo que su cerebro tardó varios segundos en procesar, porque no encajaba con ningún sonido conocido en su experiencia limitada de campesina, convertida en minera y ahora en refugiada desesperada. Era un siseo, pero no el siseo simple de una tetera hirviendo o el vapor escapando, sino múltiples siseos superpuestos, creando una sinfonía sibilante que parecía provenir de todas direcciones simultáneamente, de las paredes, del techo, del suelo bajo sus pies descalzos. Los niños lo escucharon también y se quedaron petrificados. María abrazó a sus hermanos menores con fuerza protectora, mientras sus ojos se abrían tanto que parecían ocupar todo su rostro pálido. Catalina levantó la vela con mano temblorosa e intentó localizar la fuente del sonido. Giró lentamente sobre sí misma, iluminando cada rincón de la cocina, y entonces lo vio, o más precisamente, los vio, porque no era uno sino docenas, tal vez cientos. Era imposible contarlos en la oscuridad parpadeante. Serpientes. El lugar estaba infestado de serpientes de todos los tamaños imaginables, desde pequeñas criaturas del grosor de un dedo que se deslizaban por las grietas del suelo de piedra, hasta monstruos del ancho de un brazo adulto que colgaban de las vigas del techo como lianas venenosas en una selva maldita. Sus escamas brillaban con colores que no deberían existir en la naturaleza.
verdes iridiscentes que parecían absorber la luz de la vela, rojos profundos como sangre coagulada, negros tan absolutos que parecían agujeros en la realidad misma. Y sus ojos, cientos de pares de ojos, reflejaban la luz de la vela con un brillo dorado y reptiliano que comunicaba inteligencia fría y calculadora, una conciencia colectiva que observaba y evaluaba a los intrusos humanos que habían osado entrar en su dominio ancestral. Catalina sintió que las piernas se le convertían en agua. El grito que quería escapar de su garganta quedó atrapado en su pecho como una piedra puntiaguda, porque sabía con absoluta certeza que si gritaba, si hacía cualquier movimiento brusco que las serpientes interpretaran como amenaza, la atacarían a ella y a sus hijos sin misericordia, y no había suficiente antídoto en todo el norte de España para salvarlos del veneno combinado de semejante enjambre. Retrocedió con movimientos tan lentos que parecía estar moviéndose bajo agua. Empujó suavemente a los niños hacia la esquina más alejada de la cocina, donde el fuego ardía con fuerza, creando un círculo de luz y calor que las serpientes parecían evitar instintivamente. Pasaron la noche más larga de sus vidas acurrucados en ese pequeño espacio seguro, Catalina alimentando el fuego constantemente con la leña que había encontrado, rezando para que no se terminara antes del amanecer, porque intuía que el fuego era su única protección real contra el enjambre que los rodeaba. Los niños no durmieron, simplemente se quedaron abrazados entre sí con los ojos cerrados, negándose a mirar la pesadilla reptiliana que se movía constantemente en las sombras, justo más allá del alcance de la luz. El siseo colectivo era como una canción de cuna del infierno que nunca cesaba. Catalina tampoco durmió. Se sentó con la espalda contra la pared de piedra caliente por el fuego, una mano sobre su vientre, donde el bebé pateaba inquieto como si pudiera sentir el peligro que los rodeaba, y la otra mano sosteniendo un atizador de hierro que había encontrado junto a la chimenea, un arma patética contra un ejército de colmillos venenosos, pero que le daba al menos la ilusión de poder defenderse. Cuando finalmente amaneció, la luz gris del invierno entrando débilmente por las ventanas rotas, Catalina esperó ver que las serpientes desaparecían con la oscuridad, pero para su horror absoluto, permanecieron exactamente donde estaban, solo que ahora podía verlas con claridad despiadada. Cada detalle de sus cuerpos escamosos y sinuosos, cada movimiento hipnótico de sus lenguas bífidas probando el aire, cada músculo tensándose y relajándose bajo la piel brillante mientras se deslizaban en patrones que parecían deliberados, casi coreografiados. No podían quedarse en la cocina para siempre. Necesitaban agua, necesitaban comida, necesitaban encontrar una habitación que pudieran sellar contra la invasión reptiliana para poder descansar sin el terror constante de despertar con colmillos hundiéndose en su carne. Catalina tomó la decisión más difícil de su vida hasta ese momento. Ordenó a María que mantuviera a sus hermanos menores en el círculo de luz del fuego y salió sola a explorar la mansión, el atizador de hierro en una mano y la vela en la otra, moviéndose con la lentitud exasperante de quien camina por un campo minado sabiendo que cada paso podría ser el último. La casa revelaba sus secretos con renuencia maligna. Cada habitación que Catalina lograba abrir, después de forcejear con cerraduras oxidadas y puertas hinchadas por la humedad, contenía nuevos horrores o nuevas maravillas, a veces ambas cosas simultáneamente. Encontró un salón principal con ventanales que daban directamente al acantilado, ofreciendo vistas espectaculares del mar embravecido, estrellándose contra las rocas cientos de metros más abajo, pero el suelo estaba tan podrido en algunas secciones que sus pies atravesaban las tablas con facilidad peligrosa, revelando un vacío negro debajo que olía a sal y descomposición. Encontró una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de libros hinchados por la humedad, con títulos en latín y otros idiomas que no reconocía, pero las serpientes habían hecho nidos entre los volúmenes. Sus huevos de pergamino brillante, depositados en las páginas de conocimiento antiguo, como si estuvieran incubando sabiduría venenosa. Encontró dormitorios con camas de dosel cubiertas de polvo de décadas, espejos empañados que reflejaban su imagen fantasmal, y siempre, más serpientes, observándola desde cada rincón oscuro,
Desde cada grieta en el yeso descascarado, sus siseos creando un coro constante que se metía en su cabeza y hacía difícil pensar con claridad. Pero fue en el sótano, al que accedió por una escalera de piedra tan empinada que más parecía descender a las entrañas de la tierra que a un simple nivel inferior de la casa, donde Catalina hizo el descubrimiento que cambiaría todo, que transformaría su relación con las criaturas que compartían su nuevo hogar forzado. El sótano no era la mazmorra húmeda y oscura que esperaba, era algo completamente inesperado, completamente imposible según todas las leyes de la naturaleza que conocía. Era un jardín subterráneo, una caverna natural que se extendía mucho más allá de los cimientos de la casa, iluminada por grietas en el techo de roca, por donde entraban rayos de luz solar directa que creaban columnas luminosas en la penumbra verdosa. Y en ese jardín crecían plantas que Catalina nunca había visto en su vida, helechos gigantes con frondas del tamaño de sábanas, flores con pétalos que brillaban con luz propia, en tonos azules y morados imposibles, enredaderas con hojas tan grandes que podrían usarse como paraguas, y árboles pequeños pero perfectamente formados que daban frutos de colores vibrantes. El aire aquí era diferente, cálido y húmedo, lleno del aroma embriagador de tierra fértil y vegetación tropical, un contraste absoluto con el frío cortante del invierno que azotaba el mundo exterior. Y las serpientes, aquí estaban en su verdadero elemento, deslizándose entre las plantas con gracia de bailarinas, enrollándose en las ramas bajas, tomando el sol en las rocas planas donde caían los rayos de luz. Pero había algo fundamentalmente diferente en su comportamiento aquí abajo. No había agresión en sus movimientos, había casi paz, como si este jardín subterráneo fuera su santuario y ellas sus guardianas sagradas. Catalina se quedó paralizada en el último escalón, su cerebro intentando procesar la imposibilidad de lo que veía, y entonces notó algo más que hizo que su corazón casi se detuviera. Entre las plantas, cuidadosamente colocadas como si alguien las hubiera organizado con propósito deliberado, había pequeñas placas de metal con inscripciones grabadas, etiquetas antiguas en ese mismo latín incomprensible que había visto en los libros de la biblioteca, pero algunas palabras podía entenderlas por similitud con el español, y lo que comprendió la dejó sin aliento. Estas no eran plantas ornamentales, eran plantas medicinales, algunas de las más raras y valiosas del mundo, especies que no deberían poder crecer en el clima del norte de España, que no deberían poder existir a cientos de kilómetros de sus hábitats naturales, en junglas tropicales o desiertos lejanos. Amigos, antes de continuar con esta historia que apenas está comenzando a revelar sus secretos más profundos, quiero decirte algo que me sale del corazón. Si estás escuchando esto ahora mismo, tal vez sea porque tú también conoces lo que significa sentirse abandonado, o quizás simplemente te conmueven las historias de personas que transforman su peor pesadilla en algo hermoso. Sea cual sea tu razón para estar aquí, quiero que sepas que este espacio es para ti, que tu historia importa tanto como la de Catalina y que me encantaría conocerla. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, si alguna vez has tenido que ser más fuerte de lo que creías posible, o simplemente comparte qué te hace seguir adelante cuando todo parece oscuro. Y si esta historia está tocando algo en tu interior, si sientes que necesitas saber cómo termina el viaje de Catalina, por favor suscríbete al canal, porque cada suscripción me dice que estas historias importan, que compartir estos relatos de supervivencia y transformación tiene sentido. También me ayudarías muchísimo si dejaras tu like, no por obligación, sino porque realmente te está gustando lo que estamos construyendo juntos aquí. Y si tienes ideas de historias que te gustaría que contara, de temas que te interesan, compártelos en los comentarios porque este canal crece con tus sugerencias, con tu compañía, con tu corazón que late al mismo ritmo que estas narrativas. Ahora sí, volvamos con Catalina, porque lo que está a punto de descubrir en ese jardín subterráneo cambiará no solo su destino, sino el de todos en el pueblo que la abandonó. Catalina descendió completamente al jardín subterráneo con pasos cautelosos, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra suave y negra que era tan diferente del suelo rocoso y duro del resto de la mansión
que parecía imposible que coexistieran en el mismo espacio físico. Las serpientes la observaban pero no se movían hacia ella. Mantenían una distancia respetuosa, como si reconocieran que ella no representaba amenaza inmediata, o quizás como si estuvieran esperando a ver qué haría esta nueva intrusa en su dominio secreto. Catalina se acercó a la planta más cercana, una con hojas plateadas que parecían atrapar y reflejar la luz de manera hipnótica, y leyó la placa de metal que colgaba de su tallo principal con una cadena oxidada. Las palabras estaban en latín, pero pudo distinguir suficientes fragmentos para comprender que esta planta específica era usada desde tiempos romanos para reducir fiebres peligrosas y combatir infecciones que de otro modo resultarían mortales, que sus hojas maceradas y aplicadas como cataplasma podían sacar veneno de heridas y que su té podía calmar dolores que ningún opio lograba tocar. Siguió caminando entre las hileras de plantas extraordinarias, cada una con su propia placa explicativa, cada una revelando propiedades medicinales que parecían sacadas de cuentos de hadas o de libros de brujería antigua. Había una planta con flores rojas como sangre, cuyas semillas, según la placa, podían detener hemorragias internas que de otro modo serían fatales, salvando a mujeres que morían en partos complicados o a hombres destrozados en accidentes mineros. Había una enredadera con hojas en forma de corazón, cuya savia lechosa podía curar enfermedades de la piel que otros consideraban castigos divinos, lepra y eczemas, que condenaban a las personas al ostracismo y la miseria. Había un árbol pequeño cuyos frutos, del tamaño de nueces pero de color púrpura profundo, contenían aceites que podían restaurar la vista a quienes la perdían gradualmente por cataratas o por el trabajo agotador en la oscuridad de las minas. Cada planta era un tesoro farmacéutico. Cada rincón de este jardín imposible contenía curas para males que azotaban a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y todo esto había estado aquí, escondido bajo una mansión abandonada, custodiado por un ejército de serpientes, que aparentemente comprendían el valor de lo que protegían. Catalina sintió que las piernas le temblaban no por miedo esta vez, sino por la magnitud del descubrimiento, porque comprendió con claridad absoluta que si lograba dominar este jardín, si conseguía cultivar y procesar estas plantas, si aprendía sus secretos medicinales, tendría en sus manos más riqueza que todo el oro extraído de las minas, donde había muerto su esposo. Pero había un problema colosalmente obvio. Las serpientes eran las dueñas legítimas de este jardín. Habían estado aquí mucho antes que ella y permanecerían mucho después si las cosas seguían su curso natural. No podía simplemente entrar y tomar lo que quisiera sin consecuencias. Ya había visto suficientes serpientes en la mansión superior para saber que un ataque coordinado las convertiría a ella y a sus hijos en cadáveres hinchados antes de que pudiera siquiera gritar pidiendo ayuda que nunca llegaría. Necesitaba establecer algún tipo de acuerdo, algún tipo de coexistencia que beneficiara a ambas partes, pero ¿cómo demonios se negociaba con reptiles que no hablaban ningún idioma humano y cuyo único lenguaje parecía ser el siseo amenazante y el mordisco venenoso? Catalina se quedó de pie en el centro del jardín, girando lentamente para observar a las docenas de serpientes que la rodeaban desde posiciones estratégicas en las plantas, en las rocas, enrolladas en las ramas bajas de los árboles medicinales, y tomó la decisión más arriesgada de su vida hasta ese momento. Habló en voz alta, sintiéndose ridícula pero desesperada, su voz resonando extrañamente en la caverna subterránea con su acústica peculiar. «No sé si me entendéis», comenzó con voz temblorosa. «Probablemente no entendéis palabras, pero tal vez entendéis intención. Tal vez sentís lo que hay en mi corazón. No vine aquí por elección. Me arrojaron a este lugar esperando que muriera, que desapareciera como los que vinieron antes. Pero tengo 3 niños que dependen de mí y un cuarto en camino. Y no puedo permitirme el lujo de rendirme o de huir. Este jardín es vuestro, lo respeto, pero también podría ser la salvación de mi familia. Las plantas que crecen aquí pueden curar enfermedades, pueden salvar vidas, y si me dejáis aprender de ellas, si me permitís tomar solo lo que necesito, sin destruir lo que habéis protegido durante quién sabe cuántos años, prometo cuidar de este lugar como vosotras lo habéis hecho.
Prometo mantener alejados a los intrusos que vendrían a saquear y destruir si supieran lo que hay aquí. Prometo alimentar la tierra y mantener las plantas sanas para que este jardín prospere durante generaciones después de que yo me haya ido. Las serpientes no respondieron con palabras, obviamente, pero Catalina juró que algo cambió en el aire, en la calidad del silencio que siguió a su declaración, en la manera en que cientos de ojos dorados la observaban con lo que podría haber sido curiosidad en lugar de hostilidad pura. Una serpiente en particular llamó su atención. Era enorme, probablemente la matriarca del enjambre, con escamas de un verde tan oscuro que parecía negro excepto donde la luz la golpeaba directamente, revelando iridiscencias esmeralda que quitaban el aliento. Estaba enrollada en la rama más baja del árbol de frutos púrpura, su cabeza triangular descansando sobre sus propios anillos, y sus ojos, más grandes y expresivos que los de las demás, la observaban con intensidad que parecía penetrar más allá de su piel, más allá de sus huesos, directo al núcleo de sus intenciones. Catalina sostuvo la mirada de la criatura, lo cual iba contra todos sus instintos de supervivencia, que gritaban que bajara la vista y se sometiera, pero algo en su interior le decía que esta era una prueba, que si mostraba miedo, ahora perdería cualquier posibilidad de establecer el respeto mutuo que necesitaba para sobrevivir en este lugar imposible. Pasaron segundos que se sintieron como horas. El único sonido era el goteo constante de agua, filtrándose por las grietas en el techo de roca, cayendo en pequeños charcos que alimentaban el jardín subterráneo, y entonces la serpiente matriarca hizo algo completamente inesperado. Desenrolló su cuerpo masivo de la rama con movimiento fluido que parecía desafiar la gravedad y se deslizó directamente hacia Catalina, su cuerpo creando una S perfecta sobre la tierra mientras avanzaba sin prisa, pero sin pausa. Catalina sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, preparándose para el ataque inevitable, pero obligó a sus pies a permanecer plantados en el suelo, obligó a sus manos a quedarse quietas a sus costados, en lugar de buscar el atizador de hierro que había dejado caer en algún momento de su exploración. La serpiente llegó hasta ella y se detuvo a menos de 1 metro. Levantó la tercera parte frontal de su cuerpo del suelo hasta que su cabeza quedó a la altura del vientre abultado de Catalina, y entonces, con delicadeza que parecía imposible en una criatura de puro músculo y escamas, extendió su lengua bífida y tocó suavemente el vestido de luto de Catalina justo donde el bebé pateaba inquieto. Catalina contuvo la respiración. Sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos no por miedo, sino por la abrumadora extrañeza del momento, porque la serpiente no atacaba, estaba reconociendo, estaba identificando la vida que crecía dentro de ella, estaba estableciendo algún tipo de conexión maternal que trascendía las barreras entre especies. La serpiente mantuvo su lengua contra el vientre de Catalina durante varios segundos más, probando el aire alrededor de ella, leyendo información química que los humanos ni siquiera podían imaginar, y luego retrocedió lentamente, bajando su cabeza en lo que pareció casi una reverencia antes de deslizarse de regreso a su posición en el árbol medicinal. El mensaje era claro aunque no verbal. Había sido evaluada y encontrada digna, había sido juzgada no por sus palabras, sino por su condición de madre protegiendo a sus crías, y las serpientes, guardianas ancestrales de este jardín imposible, habían decidido permitirle quedarse. El pacto estaba sellado no con palabras ni documentos, sino con ese momento de contacto entre dos madres de especies diferentes que reconocían en la otra la misma fuerza primordial, la misma determinación inquebrantable de proteger la vida a cualquier costo. Catalina sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía simultáneamente. La mujer asustada que había entrado a esta mansión hace apenas un día estaba muriendo, reemplazada por algo más duro, más adaptable, más dispuesta a hacer lo impensable para asegurar la supervivencia de su familia. Subió las escaleras del sótano con renovado propósito, su mente ya trabajando en planes y posibilidades, calculando qué plantas podría cosechar primero, cuáles necesitaría estudiar más cuidadosamente antes de atreverse a usar sus propiedades medicinales, cómo podría preservar y procesar los ingredientes activos sin destruir su efectividad.
Encontró a sus 3 niños exactamente donde los había dejado, acurrucados junto al fuego, que ahora era apenas brasas mortecinas, sus rostros marcados por el terror de haber pasado horas sin saber si su madre volvería o si las serpientes la habrían devorado en algún rincón oscuro de la mansión maldita. María saltó a sus brazos con un sollozo de alivio, seguida inmediatamente por Tomás e Isabel, los 4 formando una masa de abrazos desesperados y lágrimas de gratitud por la reunión. Catalina los sostuvo con fuerza, sintiendo el peso de su responsabilidad como nunca antes, pero también sintiendo una chispa de esperanza que no había experimentado desde la muerte de Rodrigo, porque ahora tenía algo más que simple supervivencia. Tenía un propósito, tenía un recurso, tenía la semilla de lo que podría convertirse en un futuro completamente diferente del que Damián había imaginado cuando la abandonó en este lugar pensando que estaba firmando su sentencia de muerte. Los primeros días en la mansión del acantilado fueron una lección brutal de adaptación forzada. Cada momento presentaba nuevos desafíos que Catalina tenía que resolver con recursos limitados y conocimientos que adquiría mediante prueba y error doloroso. Lo primero fue establecer un territorio seguro, donde los niños pudieran moverse sin el terror constante de pisar una serpiente o encontrarla enroscada en su cama improvisada. Así que Catalina dedicó 2 días completos a limpiar y sellar una habitación en el segundo piso que tenía ventanas intactas y una puerta sólida que podía cerrarse herméticamente. Usó trapos viejos encontrados en armarios polvorientos para tapar cada grieta en las paredes, cada hueco en el suelo de madera, creando una barrera que las serpientes más pequeñas no pudieran penetrar, y aunque las más grandes probablemente podrían forzar su entrada si realmente lo desearan, parecían respetar la demarcación invisible que Catalina había establecido, como si comprendieran que los humanos necesitaban su propio espacio, así como ellas necesitaban el jardín subterráneo. La comida era el siguiente problema apremiante, porque las escasas provisiones que había traído en su bulto se terminaron después del tercer día, un poco de pan duro que los niños devoraron con apetito de hambrientos y medio queso que ya mostraba señales de moho pero que comieron de todos modos, porque no había alternativa. Catalina sabía que los frutos del jardín subterráneo eran potencialmente comestibles. Las plantas medicinales a menudo tenían partes que podían consumirse con seguridad, pero también sabía que un solo error en la identificación, una sola confusión entre una planta nutritiva y una venenosa, podría matar a sus hijos en cuestión de horas con agonía que ningún madre debería presenciar. Así que procedió con extrema cautela. Bajaba sola al jardín durante las horas de luz, cuando las serpientes parecían más adormiladas por el calor que se acumulaba en la caverna, y estudiaba las placas de metal una por una, tomando notas mentales porque no tenía papel ni lápiz, memorizando las descripciones de cada planta, separando en su mente las que mencionaban propiedades alimenticias de las que advertían sobre toxicidad peligrosa. Encontró una planta con tubérculos bajo tierra similar a las patatas, pero de color anaranjado brillante, que según su placa habían alimentado civilizaciones enteras en tierras lejanas, y aunque excavar los tubérculos requería remover tierra que las serpientes claramente consideraban suya, lo hizo con movimientos lentos y reverenciales, hablándoles en voz baja todo el tiempo, explicando que solo tomaba lo necesario para alimentar a sus pequeños que estaban hambrientos en el piso de arriba. Las serpientes observaban desde sus posiciones elevadas, pero no intervenían, y Catalina interpretó su inacción como consentimiento tácito del pacto que habían establecido. Lavó los tubérculos en uno de los charcos de agua filtrada que alimentaban el jardín, los subió a la cocina y los sirvió en una olla oxidada que había encontrado, y cuando finalmente los sirvió a sus hijos que los devoraron, con expresiones de éxtasis como si fueran el manjar más exquisito, Catalina sintió la primera verdadera victoria desde su llegada a esta prisión convertida en santuario. El embarazo avanzaba inexorablemente, su vientre crecía cada día más pesado y sus movimientos se volvían más torpes y difíciles. Cada escalera que subía o bajaba era una prueba de resistencia que la dejaba sin aliento y con dolor en la espalda que a veces era tan intenso que tenía que detenerse y apoyarse contra las paredes húmedas hasta que pasaba.
Sabía que el parto estaba cerca. Calculaba que tal vez le quedaban 3 semanas o menos, y la perspectiva de dar a luz sola en esta mansión, sin ninguna comadrona, sin ninguna mujer experimentada que la guiara, sin siquiera agua limpia abundante, más allá de lo que podía cargar en cubetas desde el jardín subterráneo, la aterraba de maneras que las serpientes nunca habían logrado. Pero María, su hija mayor de 9 años, que había sido forzada a madurar demasiado rápido por las circunstancias, se convirtió en su asistente más valiosa. La niña observaba todo lo que su madre hacía. Aprendía los nombres de las plantas medicinales que Catalina murmuraba para sí misma mientras las estudiaba, ayudaba a cargar agua y a preparar cataplasmas con hojas machacadas cuando Catalina sufría de hinchazón en los tobillos o calambres en las piernas. Fue María quien descubrió el verdadero tesoro del jardín subterráneo, una planta que Catalina había pasado por alto en sus exploraciones iniciales porque crecía en el rincón más oscuro de la caverna donde la luz solar casi no penetraba. La niña la encontró por accidente cuando una de las serpientes más jóvenes se deslizó en esa dirección, y María, con la curiosidad intrépida de la infancia que aún no había sido completamente aplastada por el miedo, la siguió a distancia segura. La planta tenía hojas plateadas que brillaban con luz propia muy tenue en la oscuridad, una bioluminiscencia que parecía mágica, y cuando María llamó a su madre con susurros urgentes, Catalina bajó cojeando las escaleras con dificultad creciente y leyó la placa de metal que colgaba de esta planta extraordinaria. Las palabras estaban más gastadas que en otras placas, como si ésta fuera más antigua, o como si alguien la hubiera tocado repetidamente a lo largo de los años, pero pudo descifrar suficiente del latín desgastado para comprender que esta planta, conocida en tiempos antiguos como la hierba de las parteras, tenía propiedades que facilitaban el trabajo de parto, reducían el sangrado excesivo que mataba a tantas mujeres y producían una leche con propiedades que fortalecían tanto a la madre como al recién nacido durante las primeras semanas críticas. Catalina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras leía y releía la descripción, porque esto era exactamente lo que necesitaba. Era como si el destino, o la providencia, o lo que fuera que gobernaba este lugar imposible, hubiera puesto esta planta específicamente para ella. Cosechó algunas hojas con manos temblorosas, más de las que normalmente se habría atrevido a tomar, pero las serpientes no protestaron. La matriarca de escamas verde-negro estaba enrollada precisamente al lado de esta planta, y observó a Catalina tomar las hojas sin hacer el menor movimiento amenazante, como si ella también comprendiera que esto era necesario, que esto era parte del pacto maternal que habían sellado. Catalina subió las hojas a la cocina y las preparó exactamente como la placa indicaba. Las secó cerca del fuego durante 3 días hasta que se volvieron quebradizas. Luego las molió en polvo fino, usando 2 piedras como mortero improvisado, y guardó el polvo precioso en un frasco de vidrio agrietado que había encontrado, etiquetándolo mentalmente como su seguro de vida para el parto que se avecinaba. Las semanas pasaban en una rutina que habría sido impensable hace apenas un mes. Catalina se levantaba con el amanecer gris que apenas iluminaba el mundo perpetuamente nublado del norte de España, revisaba que sus hijos estuvieran seguros en su habitación sellada, descendía con cuidado creciente por las escaleras al jardín subterráneo, donde pasaba horas estudiando las plantas y sus propiedades, cosechando pequeñas cantidades de hojas, raíces, flores o frutos según lo que necesitara, siempre bajo la observación constante pero no hostil del enjambre de serpientes. Había aprendido a identificar cuáles eran más tolerantes a la presencia humana. Las había nombrado mentalmente, aunque nunca en voz alta, porque temía que darles nombres las humanizara demasiado y le hiciera bajar la guardia. Había aprendido sus patrones de movimiento y podía predecir con razonable precisión dónde estarían en diferentes momentos del día, según la temperatura y la disponibilidad de luz solar filtrada. La mansión que al principio había sido una prisión de terror, ahora se convertía gradualmente en algo diferente. No exactamente un hogar, porque esa palabra implicaba calidez y confort que este lugar nunca podría ofrecer, pero sí en un refugio funcional,
donde Catalina y sus hijos podían existir, si no con felicidad al menos sin el miedo paralizante de las primeras noches. Había explorado cada habitación accesible, había mapeado mentalmente toda la estructura, sabía qué secciones del piso eran seguras para caminar y cuáles estaban tan podridas que cederían bajo el peso, sabía dónde vivían las colonias más grandes de serpientes y las evitaba excepto cuando era absolutamente necesario pasar por esas áreas. Los niños habían desarrollado una resiliencia que la asombraba y la enorgullecía a partes iguales. Ya no lloraban cuando veían serpientes pequeñas deslizándose ocasionalmente por debajo de la puerta de su habitación sellada. Simplemente las observaban con respeto cuidadoso y avisaban a su madre para que viniera a escoltarlas de regreso a las áreas que les pertenecían, estableciendo límites que sorprendentemente las criaturas parecían respetar. Una tarde, aproximadamente 5 semanas después de su llegada, cuando Catalina estaba en su 8º mes completo de embarazo y cada movimiento era una prueba de voluntad contra el dolor físico, escuchó un sonido que no había oído desde que llegaron. Era el ruido distante de cascos de caballo en el camino que conducía a la mansión. Su primer instinto fue esconderse, proteger a sus hijos de lo que fuera que venía, porque nada bueno podía resultar de visitantes en este lugar maldito que todos en el pueblo evitaban con terror supersticioso. Pero la curiosidad venció al miedo, o tal vez era la desesperación por contacto humano, después de semanas de aislamiento absoluto, excepto por sus niños y las serpientes silenciosas. Se asomó con cautela por una de las ventanas del 2º piso que daba al camino de acceso y vio una figura solitaria acercándose en un caballo cansado. No era Damián, gracias a todos los santos. Era alguien más, alguien que ella reconoció después de entrecerrar los ojos contra el sol débil, que luchaba por penetrar las nubes perpetuas. Era el padre Vicente, el sacerdote del pueblo que había oficiado el funeral de Rodrigo, un hombre mayor con barba gris y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano, pero que aún intentaban mantener una chispa de compasión en su mirada cansada. Catalina sintió una mezcla confusa de alivio y aprensión. Alivio porque un hombre de Dios probablemente no venía con intenciones maliciosas, pero aprensión porque su presencia significaba que alguien en el pueblo se había acordado de ella, y eso podía ser bueno o catastrófico, dependiendo de las razones detrás de la visita. Bajó las escaleras con la mayor rapidez que su cuerpo hinchado permitía. Ordenó a María que mantuviera a los niños en la habitación sin importar qué escucharan, y abrió la puerta principal justo cuando el padre Vicente desmontaba de su caballo con movimientos rígidos de quien no está acostumbrado a cabalgar distancias largas. El sacerdote la miró y su rostro mostró shock visible. Claramente no había esperado encontrarla viva, y mucho menos de pie ante él, con vientre prominente y expresión desafiante, en lugar de la desesperación rota que probablemente anticipaba. «Catalina, hija mía», comenzó el padre Vicente con voz que intentaba sonar paternal, pero que temblaba ligeramente. «Vine tan pronto como pude a arreglar transporte. No sabía si seguirías con vida. Damián dijo que te había dado refugio, pero no mencionó las condiciones del lugar hasta que algunas de las mujeres del pueblo lo presionaron. Cuando finalmente admitió dónde te había enviado, hubo conmoción. Incluso para nuestros estándares. Este lugar es conocido como maldito. Nadie esperaba que sobrevivieras ni siquiera la primera noche». Catalina lo observó con expresión cuidadosamente neutral, procesando la información, intentando determinar si esta visita era genuina preocupación pastoral o simplemente curiosidad mórbida disfrazada de caridad cristiana. «Estamos vivos, padre», respondió con voz que sonó más fuerte de lo que se sentía. «Yo y mis 3 hijos, y pronto seremos 5 cuando este bebé decida llegar al mundo. Hemos encontrado maneras de sobrevivir en este lugar que todos temen, y aunque no es el hogar que habría elegido, es mejor que la alternativa de mendigar en las calles o morir de hambre en algún callejón oscuro del pueblo». El padre Vicente se acercó a la puerta, pero se detuvo en el umbral sin entrar, sus ojos escaneando el interior visible de la mansión con mezcla de fascinación y horror, claramente notando las paredes cubiertas de moho, los muebles destrozados, el aire de abandono que permeaba cada superficie, pero también notando señales de habitación reciente.
el fuego que ardía en la chimenea visible desde la entrada, los trapos usados para sellar grietas, los intentos obvios de hacer habitable lo inhabitable. Hay historias sobre este lugar, Catalina, dijo el sacerdote con voz baja, como si temiera ser escuchado por las paredes mismas. Historias de serpientes que devoran a los intrusos, de gritos en la noche, de personas que entraron y nunca salieron. ¿Es verdad lo que se dice o son solo supersticiones de campesinos ignorantes? Catalina consideró su respuesta cuidadosamente. Sabía que la verdad completa sonaría demasiado fantástica para ser creída, pero también sabía que mentir a un sacerdote podía tener consecuencias que no podía predecir, así que optó por una versión editada de la realidad. «Hay serpientes, padre», admitió mientras vigilaba la reacción del hombre. «Muchas serpientes, más de las que he podido contar, viven en las paredes y en el sótano, pero no atacan sin provocación. Hemos aprendido a respetar su espacio y ellas parecen respetar el nuestro. Es una convivencia extraña pero funcional. No somos amigas ciertamente, pero tampoco enemigas. Simplemente compartimos este refugio porque ninguna de nosotras tiene mejor opción». El padre Vicente se santiguó automáticamente, un gesto reflejo ante lo que claramente consideraba situación demoníaca, o al menos profundamente antinatural. «Deberías venir al pueblo, hija», insistió con urgencia creciente. «Las mujeres de la parroquia han acordado ayudarte. Pueden encontrarte un cuarto en alguna de las casas. No lujoso, por supuesto, pero al menos estarías entre cristianos y no entre bestias reptiles. Puedes dar a luz rodeada de comadronas experimentadas en lugar de sola en este lugar maldito». La oferta era tentadora. Catalina no podía negarlo. La perspectiva de dar a luz con ayuda profesional en lugar de confiar en una planta mágica y su propia determinación desesperada era casi irresistible, pero entonces pensó en lo que realmente significaría esa oferta. Significaría caridad condescendiente. Significaría vivir bajo el techo de alguien que la vería como un objeto de lástima. Significaría estar en deuda perpetua con personas que le recordarían constantemente su dependencia. Significaría que sus hijos crecerían como los niños de la viuda pobre, que todos miraban con compasión mezclada con desdén. Significaría no tener nunca nada propio, ningún lugar que pudiera llamar suyo sin calificativos ni condiciones. Y más importante aún, significaría abandonar el jardín subterráneo con sus plantas medicinales invaluables. Significaría renunciar a la única verdadera riqueza que había encontrado en este infierno de piedra y serpientes. Significaría volver a ser completamente vulnerable a los caprichos de personas como Damián, que podían decidir que ya no merecía su generosidad forzada. La decisión se cristalizó en su mente con claridad absoluta. Sabía que muchos la considerarían loca por rechazar la oferta del padre Vicente, pero también sabía que esta locura era su única oportunidad de construir algo real, algo duradero, algo que nadie podría quitarle excepto por la fuerza. «Agradezco su preocupación, padre», dijo Catalina con firmeza que sorprendió incluso a ella misma, «y agradezco que las mujeres del pueblo finalmente recordaran que existo, pero me quedaré aquí. Este lugar puede ser maldito según las leyendas, pero es mío. Nadie más lo quiere. Y eso significa que nadie puede echarnos. Hemos sobrevivido 5 semanas contra todas las probabilidades y seguiremos sobreviviendo. Tenemos comida, porque he encontrado plantas comestibles en los terrenos. Tenemos agua, porque hay un arroyo subterráneo que alimenta un pozo oculto. Y tenemos refugio, aunque sea rústico. Es más de lo que tendríamos dependiendo de la caridad temporal de personas que nos tolerarían solo hasta que su paciencia se agotara». El padre Vicente la miró con expresión que mezclaba admiración y preocupación, claramente reconociendo que esta mujer frente a él había cambiado fundamentalmente desde el funeral de su esposo. La viuda llorosa y rota había sido reemplazada por algo más duro, más determinado, algo que él probablemente no tenía palabras para describir adecuadamente. «Al menos déjame ayudarte con provisiones», insistió el sacerdote, mientras regresaba a su caballo y comenzaba a desatar una bolsa que había llevado amarrada a la silla. «Traje algunas cosas que las mujeres enviaron, pan fresco, queso, algo de carne salada, y estos trapos limpios que podrías usar cuando nazca el bebé. No es mucho,
pero es mejor que nada. Catalina aceptó la bolsa con gratitud genuina, porque aunque había encontrado maneras de sobrevivir, la variedad en su dieta era inexistente y los niños necesitaban más nutrición que solo tubérculos hervidos día tras día, y los trapos limpios serían invaluables durante y después del parto, cuando la higiene sería crítica, para prevenir infecciones que mataban a tantas madres nuevas. El padre Vicente montó su caballo de nuevo, pero antes de partir, se volvió hacia ella con expresión seria. «Rezaré por ti, Catalina», dijo con voz solemne. «Rezaré para que Dios te proteja en este lugar donde su luz parece no alcanzar, y rezaré para que reconsideres tu decisión antes de que sea demasiado tarde. La soberbia es pecado, hijo mía, y rechazar ayuda cuando la necesitas desesperadamente podría ser considerado soberbia disfrazada de independencia». Catalina no respondió a eso. Simplemente observó al sacerdote alejarse por el camino hasta que desapareció entre los árboles torcidos, y solo entonces permitió que sus rodillas se doblaran, se sentó pesadamente en el escalón de piedra frente a la puerta principal y dejó que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran libremente. No eran lágrimas de arrepentimiento por rechazar la oferta del padre Vicente, eran lágrimas de alivio porque había verbalizado su compromiso con este lugar, había declarado en voz alta su intención de quedarse y prosperar contra todas las probabilidades, y esa declaración la hacía real, de maneras que los pensamientos privados nunca lograban. María salió de la casa con cautela, se sentó junto a su madre y recostó su cabeza en el hombro de Catalina sin decir palabra. La niña había escuchado toda la conversación desde la ventana del segundo piso y comprendía mejor que sus hermanos menores la magnitud de lo que su madre acababa de rechazar y elegir. «Estaremos bien, madre», susurró María con convicción que parecía demasiado madura para sus escasos 9 años. «Las serpientes nos cuidan y tú nos cuidas. Somos más fuertes juntas de lo que seríamos separadas en el pueblo, donde todos nos mirarían con lástima». Esa noche, Catalina distribuyó el pan fresco entre sus hijos, que lo devoraron con éxtasis, saboreando cada migaja como si fuera el alimento más delicioso que hubieran probado en sus vidas, y tal vez lo era después de semanas de dieta limitada a tubérculos insípidos y ocasionales frutas extrañas del jardín subterráneo. Guardó la carne salada cuidadosamente, calculando que podía hacerla durar 2 semanas si la racionaba estrictamente, y los trapos limpios los lavó meticulosamente en el agua más pura que pudo traer del pozo subterráneo. Luego los secó cerca del fuego y los guardó en el lugar más limpio y seco que pudo encontrar, preparándose para el evento que ahora sentía cada vez más cerca. El bebé dentro de ella se movía constantemente y había descendido en su pelvis, señales que incluso sin experiencia previa en partos reconocía como indicadores de que el nacimiento era inminente. Tal vez días, tal vez apenas horas. Se acostó esa noche en el colchón improvisado que había hecho con trapos y paja seca, sus 3 hijos acurrucados a su alrededor como cachorros buscando calor, y escuchó los sonidos nocturnos de la mansión que ya no la asustaban como antes, el crujir de madera vieja, el silbido del viento colándose por grietas, y debajo de todo eso, el siseo constante y rítmico de cientos de serpientes moviéndose en las sombras, un sonido que paradójicamente se había convertido en su canción de cuna, la prueba de que no estaban solos en este refugio improbable, que compartían el espacio con guardianas que, aunque no fueran amigas en sentido convencional, tampoco eran enemigas, simplemente eran cohabitantes en un ecosistema delicado que funcionaba porque ambas partes respetaban los límites establecidos por necesidad mutua. El parto llegó 3 días después de la visita del padre Vicente. Comenzó con contracciones leves, que Catalina inicialmente confundió con los dolores de espalda que había experimentado durante semanas, pero que gradualmente se intensificaron hasta que no hubo duda de lo que estaba sucediendo. Su cuerpo se preparaba para expulsar la vida que había estado gestando durante 9 meses de tribulación y transformación. Despertó a María en mitad de la noche, su rostro pálido a la luz de la vela, pero su voz sorprendentemente calmada. Le explicó a la niña exactamente qué necesitaba que hiciera,
mantener a Tomás e Isabel distraídos en la habitación sellada sin importar qué sonidos escucharan, alimentar el fuego constantemente para mantener agua caliente y traer los trapos limpios que había preparado cuando fuera el momento. María asintió con seriedad de adulto, atrapado en cuerpo de niña. Sus ojos mostraban miedo, pero también determinación de no fallarle a su madre en este momento crítico. Catalina descendió sola a su habitación improvisada en la planta baja, más cerca del jardín subterráneo, porque intuía que si algo salía terriblemente mal, si comenzaba a sangrar incontrolablemente, como tantas mujeres que morían en partos, necesitaría acceso inmediato a las plantas medicinales que había estudiado obsesivamente durante las últimas semanas. Había preparado el polvo de la hierba de las parteras exactamente como las instrucciones antiguas indicaban. Lo había mezclado con agua hasta formar una pasta espesa, que ahora bebió a pequeños sorbos entre contracciones. El sabor era amargo como la bilis, pero lo forzó a bajar de su garganta, confiando en sabiduría de civilizaciones muertas que había dejado sus conocimientos grabados en placas de metal para que mujeres desesperadas como ella pudieran sobrevivir lo que debería matarlas. Las contracciones se intensificaron con regularidad despiadada. Cada ola de dolor era como ser golpeada por el océano furioso que rugía contra los acantilados debajo de la mansión. La dejaba sin aliento y sudando a pesar del frío de la habitación. Se aferró al borde de su colchón improvisado, mordió un trapo para no gritar y asustar a sus hijos que esperaban arriba, y se entregó al proceso primitivo y sangriento de dar vida en las circunstancias más improbables imaginables. Horas pasaron en una neblina de dolor que borraba todo sentido del tiempo. El mundo se reducía a su cuerpo traicionándola y obedeciéndola simultáneamente, músculos contrayéndose con voluntad propia, huesos separándose para permitir paso de nueva vida, y ella en el centro de todo respirando, pujando, llorando en silencio, mientras rezaba a dioses en los que no estaba segura de creer. Fue en el momento más oscuro, cuando el dolor era tan intenso, que por primera vez consideró seriamente que moriría aquí, que dejaría a sus 4 hijos huérfanos en esta mansión maldita sin nadie que los protegiera, cuando escuchó un sonido que la trajo de vuelta a la consciencia plena desde el borde del colapso. Era el siseo, pero no el siseo habitual de serpientes moviéndose en sus rutinas nocturnas. Era un siseo coordinado que venía de múltiples direcciones, de las grietas en las paredes, de debajo del piso, incluso del techo sobre su cabeza, como si todo el enjambre hubiera decidido reunirse precisamente en este momento, en esta habitación. Catalina levantó la vista con dificultad, su visión borrosa por el dolor y el sudor que goteaba en sus ojos, y vio algo que en cualquier otro contexto la habría aterrorizado hasta la locura, pero que en este momento extrañamente la calmó. Las serpientes estaban entrando en la habitación, docenas de ellas deslizándose por cada abertura disponible, formando un círculo alrededor de su colchón, pero manteniendo distancia respetuosa, sus cuerpos creando una barrera viviente entre ella y el resto de la mansión oscura. La matriarca de escamas verde-negro estaba allí, enrollada cerca de su cabeza, sus ojos dorados observándola con intensidad que comunicaba algo más que curiosidad reptiliana, comunicaba presencia, acompañamiento, la misma energía maternal que había reconocido en su primer encuentro en el jardín subterráneo. Catalina comprendió con claridad que atravesaba el velo del dolor que las serpientes no habían venido a atacarla en su momento de máxima vulnerabilidad, habían venido a presenciar, a proteger, a asegurarse de que el nacimiento que estaba ocurriendo en su territorio fuera exitoso, porque de alguna manera incomprensible para la lógica humana, ellas también tenían interés en que esta nueva vida llegara al mundo sana y completa. La comprensión le dio fuerza renovada, canalizó el dolor en determinación pura, pujó con cada contracción como si estuviera luchando contra el destino mismo, y finalmente, después de lo que parecieron eternidades comprimidas en horas, sintió la liberación, el deslizamiento resbaladizo de vida saliendo de su cuerpo, y escuchó el llanto agudo y furioso de un recién nacido anunciando su llegada al mundo de los vivos. Era un niño, pequeño pero con pulmones poderosos que llenaban la habitación con sus gritos indignados. Catalina lo levantó con manos temblorosas y lo acercó a su pecho,
Usó uno de los trapos limpios para limpiar la sustancia pegajosa que lo cubría, cortó el cordón umbilical con un cuchillo que había esterilizado en el fuego, como había visto hacer a comadronas en partos de vecinas años atrás, y envolvió al bebé en los trapos más suaves mientras él buscaba instintivamente su pecho y comenzaba a succionar con fuerza sorprendente para alguien que había existido apenas minutos. El dolor no terminó con el nacimiento. Vino la expulsión de la placenta acompañada de sangrado que hizo que el corazón de Catalina se acelerara con pánico. Era mucha sangre, demasiada sangre, empapando los trapos debajo de ella y formando charco que crecía alarmantemente rápido. Tomó más del polvo de hierba de parteras con manos desesperadas. Lo tragó directamente, sin molestarse en mezclarlo con agua. El sabor amargo la hizo toser, pero lo mantuvo abajo, y rezó para que las propiedades que la placa prometía fueran reales, y no solo superstición antigua grabada en metal por charlatanes muertos hace siglos. Los minutos que siguieron fueron los más aterradores de toda la experiencia. Catalina yacía allí sosteniendo a su bebé, que mamaba ajeno al peligro, sintiendo su fuerza vital drenar con cada latido del corazón que bombeaba más sangre de la que su cuerpo podía permitirse perder, viendo las serpientes que la rodeaban como testigos silenciosos de lo que podría ser su muerte después de todo, después de haber sobrevivido tanto para llegar a este punto. Pero entonces, gradualmente, tan lentamente que al principio no estaba segura de no estar imaginándolo, por desesperación, el sangrado comenzó a disminuir. El flujo constante se convirtió en goteo. El goteo eventualmente se detuvo por completo, y Catalina sintió que algo dentro de ella que había estado tensado hasta el punto de ruptura, finalmente se relajaba. La hierba de las parteras había funcionado. La antigua sabiduría grabada en metal había salvado su vida cuando ningún doctor moderno habría podido llegar a tiempo a este lugar abandonado. Había dado a luz sola, excepto por la presencia de criaturas que no deberían haberle importado si vivía o moría, pero que aparentemente sí les importaba, de maneras que desafiaban comprensión racional. María bajó las escaleras después de que los gritos del bebé se calmaron en succión contenta. Encontró a su madre pálida como fantasma, pero viva, y sosteniendo un bulto envuelto, que era su nuevo hermano. La niña lloró de alivio y ayudó a su madre a limpiarse y cambiar las sábanas ensangrentadas, trabajando con eficiencia de enfermera experimentada, aunque su estómago se revolvía ante la sangre y los olores del parto. Juntas lograron hacer la situación más cómoda. María trajo agua caliente y más trapos limpios. Ayudó a Catalina a sentarse apoyada contra la pared, donde podía amamantar al bebé más fácilmente, y luego fue a buscar a sus hermanos menores que estaban aterrorizados en la habitación sellada del segundo piso, esperando noticias que temían nunca llegarían. Cuando Tomás e Isabel vieron a su madre viva y sosteniendo al bebé nuevo, su alivio se transformó en alegría cauta. Se acercaron tímidamente a observar a la criatura diminuta que ahora formaba parte de su familia extraña y fracturada. Isabel tocó la manita del bebé con un dedo y sonrió cuando los dedos minúsculos se cerraron alrededor del suyo con reflejo primitivo. Las serpientes permanecieron en la habitación durante toda la noche. No se acercaron más, pero tampoco se retiraron, manteniendo su vigilia circular como guardianas silenciosas del evento más vulnerable y sagrado de la vida humana. Y Catalina las dejó estar porque su presencia, por extraña y antinatural que fuera, le brindaba consuelo de manera que no podía explicar con palabras. Cuando finalmente amaneció, la luz gris del invierno perpetuo filtrándose por la ventana rota, las serpientes comenzaron a retirarse una por una, deslizándose de regreso a sus territorios habituales en las paredes y el sótano, su deber cumplido, su interés en los asuntos humanos temporalmente satisfecho. La matriarca fue la última en irse. Se acercó más de lo que nunca había estado, hasta que Catalina podía ver cada detalle de sus escamas iridiscentes, cada marca de edad en su cuerpo que sugería décadas de vida, y tocó suavemente con su lengua bífida la frente del bebé dormido en un gesto que parecía bendición o reconocimiento, o ambas cosas. Luego se retiró con dignidad de reina antigua y desapareció en las sombras. Catalina nombró al bebé Adrián,
en honor al santo patrón de los enfermos, porque este niño había nacido en circunstancias que deberían haberlo matado, pero que de alguna manera no lo hicieron, había llegado al mundo custodiado por serpientes en una mansión maldita y había sobrevivido su primer día cuando las estadísticas de mortalidad infantil en partos sin asistencia eran devastadoramente altas. Los días siguientes al nacimiento fueron de recuperación lenta. Catalina permanecía en cama la mayor parte del tiempo, dejando que María cuidara de sus hermanos menores con competencia que quebraba el corazón de orgullo maternal. La niña cocinaba los tubérculos, mantenía el fuego encendido, incluso bajaba al jardín subterráneo a buscar las hojas específicas que Catalina le indicaba para hacer tés que aceleraban la curación y aumentaban la producción de leche. El bebé era fuerte a pesar de su tamaño pequeño, mamaba con apetito voraz y ganaba peso visiblemente cada día. Sus gritos llenaban la mansión con sonido de vida que contrastaba agudamente con los siseos y crujidos que habían sido los únicos sonidos durante tanto tiempo. La primavera llegó gradualmente al norte de España, trayendo consigo cambios sutiles que transformaban el paisaje desolador alrededor de la mansión del acantilado. Los árboles torcidos por el viento comenzaron a mostrar brotes verdes tímidos. Las flores silvestres salpicaban el terreno pedregoso con manchas de color que parecían imposibles después del gris perpetuo del invierno, y el sol, aunque aún débil y frecuentemente oculto tras nubes, ocasionalmente lograba penetrar con rayos de luz dorada que calentaban la piedra fría de la mansión y hacían que todo pareciera menos opresivo, menos condenado. Catalina había recuperado su fuerza después del parto traumático. Su cuerpo se había curado con ayuda de las plantas medicinales del jardín subterráneo, que ahora conocía íntimamente. Cada hoja, cada raíz, cada flor con sus propiedades específicas, grabadas en su memoria, con precisión de farmacéutica entrenada por necesidad desesperada, en lugar de educación formal. Adrián prosperaba. Había crecido de recién nacido frágil a bebé robusto en cuestión de semanas. Su rostro se llenaba y sus ojos desarrollaban el brillo de inteligencia que su madre reconocía en todos sus hijos. Esa mirada que decía que este niño había nacido en circunstancias extraordinarias, y eso lo marcaría de maneras que solo el tiempo revelaría. Con la llegada del clima más benigno, Catalina comenzó a implementar el plan que había estado formándose en su mente durante los meses de supervivencia básica, porque sobrevivir no era suficiente. Necesitaba prosperar, necesitaba transformar esta prisión impuesta en algo que pudiera legar a sus hijos como herencia legítima en lugar de maldición perpetua. El jardín subterráneo contenía riqueza farmacéutica que podría rivalizar con las boticas más surtidas de las ciudades grandes. Pero esa riqueza era inútil si permanecía escondida bajo tierra custodiada por serpientes. Necesitaba encontrar manera de procesar las plantas en medicinas vendibles. Necesitaba establecer conexión con el mundo exterior que permitiera comerciar sin revelar la fuente de sus productos, porque sabía con certeza absoluta que si alguien descubría el jardín subterráneo, vendrían a robarlo, a destruirlo, a tomar por la fuerza lo que las serpientes y ella habían protegido en su alianza improbable. Comenzó experimentando con las plantas cuyas propiedades ya conocía con certeza. Tomaba hojas de la planta que reducía fiebres y las secaba cuidadosamente cerca del fuego hasta que se volvían quebradizas. Luego las molía en polvo fino que empaquetaba en pequeños frascos de vidrio que encontraba entre los escombros de la mansión o que fabricaba ella misma derritiendo fragmentos de vidrio roto en el fuego más caliente que podía generar. Tomaba raíces de la planta que aliviaba dolores y las hervía hasta extraer sus esencias en tinturas alcohólicas que preparaba con vino barato que compraba. Cuando el padre Vicente hacía sus visitas mensuales cada vez más frecuentes, el sacerdote había dejado de intentar convencerla de abandonar la mansión, después de que vio que no solo había sobrevivido el parto, sino que estaba claramente prosperando de maneras que desafiaban todas las expectativas razonables. Ahora simplemente traía provisiones, que las mujeres del pueblo enviaban con culpa creciente por haberla abandonado, y se marchaba rápidamente, porque el lugar aún lo perturbaba profundamente, aunque nunca admitiera si era por las serpientes o por algo más fundamental,
sobre la naturaleza antinatural de esta coexistencia. Catalina comenzó a enviar sus medicinas preparadas de regreso al pueblo con el padre Vicente, inicialmente como regalos para las mujeres que le habían mostrado compasión, frascos de polvo para fiebres, con instrucciones cuidadosas sobre dosificación, botellas de tintura para dolores con advertencias sobre no exceder cantidades recomendadas, ungüentos para heridas que aceleraban curación y prevenían infecciones que mataban a trabajadores de minas y campesinos por igual. Las medicinas funcionaban tan bien que las mujeres que las recibían comenzaron a pedir más, no solo para ellas, sino para sus familias, para sus vecinos que sufrían enfermedades que los doctores locales no podían curar, o cuyas curaciones eran tan caras que la mayoría no podía permitírselas, y el padre Vicente se convirtió en intermediario involuntario entre Catalina y el pueblo que la había expulsado, llevando pedidos cada vez más grandes y trayendo de regreso no solo provisiones, sino también dinero, monedas que las familias agradecidas pagaban voluntariamente por medicinas que salvaban vidas de maneras que parecían milagrosas comparadas con los remedios tradicionales que generalmente no hacían más que placebo. El dinero cambió todo, porque significaba independencia real en lugar de supervivencia precaria. Significaba que Catalina podía comprar no solo comida, sino materiales para reparar la mansión, vidrios para ventanas rotas que sellaban el frío afuera, madera nueva para reemplazar secciones podridas del piso, cal para blanquear paredes cubiertas de moho negro, herramientas que María y ella usaban para hacer mejoras constantes que transformaban el edificio ruinoso en algo que comenzaba a parecerse a hogar genuino, en lugar de refugio desesperado. Con recursos crecientes, Catalina contrató ocasionalmente a hombres del pueblo para trabajos que no podía hacer sola, reparar el techo que goteaba durante lluvias fuertes, reforzar los cimientos que estaban peligrosamente cerca del borde del acantilado y amenazaban con colapsar arrastrando parte de la mansión al océano embravecido abajo, instalar una bomba de agua que traía agua del arroyo subterráneo directamente a la cocina, eliminando la necesidad de bajar escaleras peligrosas con cubetas pesadas. Los hombres trabajaban rápidamente y se marchaban antes del anochecer. Sus ojos nerviosos escaneaban constantemente las sombras, buscando las serpientes de las leyendas, y aunque ocasionalmente veían alguna deslizándose en la distancia, las criaturas parecían comprender instintivamente que estos intrusos temporales no representaban amenaza al jardín subterráneo y, por lo tanto, podían ser tolerados mientras se limitaran a las áreas designadas de la mansión superior. La transformación física de la mansión fue acompañada por transformación en la reputación de Catalina. Ya no era la viuda abandonada que todos esperaban que muriera en la casa maldita, ahora era la curandera del acantilado, la mujer que vivía entre serpientes y producía medicinas milagrosas que curaban lo incurable. Las historias sobre ella se volvieron cada vez más fantásticas con cada repetición. Algunos decían que había hecho pacto con el diablo para obtener sus conocimientos. Otros que era bendecida por santos antiguos que le revelaban secretos en sueños. Otros que las serpientes mismas le susurraban fórmulas en lenguaje que solo ella podía comprender. Catalina no desmentía ninguna de estas historias porque comprendía que el misterio era protección. Mientras la gente creyera que había algo sobrenatural en su habilidad para producir estas medicinas, nadie intentaría descubrir su fuente real. Nadie se atrevería a invadir su territorio buscando el jardín subterráneo, que era la verdadera fuente de su poder recién adquirido. Los años pasaron en esta nueva normalidad. Adrián creció de bebé a niño travieso que gateaba por los pasillos de la mansión sin miedo a las serpientes que lo observaban con lo que parecía curiosidad benevolente. María floreció en adolescencia temprana, convirtiéndose en asistente invaluable de su madre, aprendiendo los nombres y propiedades de cada planta medicinal, dominando las técnicas de preparación y dosificación con aptitud natural que sugería que algún día superaría a su maestra, Tomás. Desarrolló fascinación por la mecánica y pasaba horas inventando sistemas de poleas y palancas que hacían más fácil el trabajo físico de mantener la mansión, e Isabel se convirtió en la más valiente con las serpientes,
jugaba cerca de ellas sin provocarlas. Les hablaba con voz suave como si fueran mascotas exóticas, en lugar de depredadores venenosos. Y las serpientes, increíblemente, parecían responder a su presencia con tolerancia, que no mostraban hacia ningún otro humano, excepto quizás Catalina. El pueblo gradualmente cambió su actitud hacia Catalina. La culpa y la lástima fueron reemplazadas por respeto cauteloso cuando quedó claro que no solo había sobrevivido, sino prosperado contra todas las probabilidades. Las mujeres que habían susurrado sobre su desgracia, ahora susurraban sobre su sabiduría medicinal. Los hombres que se habían burlado de Damián por ser tan cruel con la viuda de su hermano, ahora murmuraban que tal vez había sido tonto al regalarle la mansión sin comprender su verdadero valor. Damián mismo se presentó en la puerta de la mansión, 2 años después de haberla abandonado allí. Su rostro mostraba mezcla de codicia y resentimiento cuando vio las mejoras obvias a la propiedad. Los vidrios nuevos brillando al sol, las paredes blanqueadas, el huerto pequeño que María había establecido en el terreno menos rocoso, donde crecían vegetales normales para complementar los tubérculos extraños del jardín subterráneo. «Vine a revisar la propiedad», anunció con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba ligeramente, porque después de todo este lugar todavía pertenece técnicamente a la familia, y necesito asegurarme de que lo estás cuidando apropiadamente. Catalina lo observó desde el porche donde estaba sentada, amamantando a Adrián. Su expresión calmada no revelaba la furia que bullía en su interior, porque sabía exactamente por qué Damián había venido. Había escuchado rumores sobre sus medicinas y su creciente prosperidad, y ahora quería su parte. Quería reclamar renta o impuestos, o simplemente reconocimiento de que él seguía teniendo poder sobre ella. «Te equivocas, Damián», respondió con voz suave pero firme. «Este lugar no pertenece a la familia. Me lo diste a mí cuando me arrojaste aquí esperando que muriera. No hay contrato ni acuerdo que diga lo contrario. Simplemente me abandonaste en una propiedad que nadie más quería y ahora es mía por derecho de ocupación y mejora. He invertido años de trabajo y dinero en reparaciones. He establecido un negocio legítimo aquí. Y si intentas reclamar alguna propiedad o derecho, tendrás que llevarlo ante juez y explicarle exactamente por qué pensaste que era apropiado enviar a una viuda embarazada con 3 niños a una casa conocida por estar maldita y esperar que eso no fuera intento de asesinato disfrazado de falsa caridad». Damián palideció visiblemente ante las palabras de Catalina. Claramente no había esperado que ella tuviera el conocimiento legal ni la valentía para desafiarlo tan directamente. Tartamudeó algo sobre derechos familiares y obligaciones, pero sus argumentos sonaban débiles incluso a sus propios oídos, especialmente cuando María salió de la casa con expresión protectora hacia su madre, y varios de los hombres del pueblo que estaban trabajando en reparaciones del techo se detuvieron para observar el altercado. Su presencia silenciosa un recordatorio de que Catalina ya no estaba sola y vulnerable como cuando llegó por primera vez. Pero el momento que realmente selló el destino de la confrontación ocurrió cuando una de las serpientes más grandes, no la matriarca, pero sí una de tamaño impresionante, eligió precisamente ese instante para deslizarse desde las sombras del porche, moviendo su cuerpo masivo con deliberación lenta que hacía imposible interpretarla como accidente. Se enrolló parcialmente alrededor de la columna de piedra más cercana a donde Catalina estaba sentada y levantó su cabeza triangular hasta quedar a la altura de los ojos de Damián, observándolo con intensidad fija que no contenía agresión evidente, pero sí advertencia inequívoca de que este era territorio protegido y él no era bienvenido. Damián retrocedió 2 pasos rápidamente. Su rostro ahora mostraba el miedo primitivo que las serpientes provocaban en la mayoría de las personas. Murmuraba algo incoherente sobre brujería y pactos demoníacos. Dio media vuelta y prácticamente corrió hacia su caballo, que había dejado atado a distancia segura. Montó con torpeza de quien huye de peligro inminente y se alejó al galope sin mirar atrás, levantando nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Los trabajadores en el techo intercambiaron miradas significativas. Claramente habían presenciado algo
que confirmaría las leyendas sobre la curandera del acantilado y sus guardianas reptilianas, pero ninguno parecía asustado o disgustado. Más bien mostraban respeto mezclado con asombro, porque era obvio para cualquiera que presenciara la escena que había equilibrio de poder aquí, que funcionaba de maneras que desafiaban comprensión convencional, pero que no podían negarse cuando se manifestaba. Tan visiblemente, Catalina acarició suavemente la cabeza de la serpiente que había intervenido en su defensa, un gesto que habría sido suicida en circunstancias normales, pero que en este contexto extraño parecía perfectamente natural. La criatura toleró el contacto brevemente antes de retirarse de nuevo a las sombras, su deber cumplido, su mensaje entregado con claridad cristalina. Damián nunca regresó, y las historias de su huida cobarde se extendieron por el pueblo con velocidad de chisme jugoso. Su reputación sufrió mientras la de Catalina se elevaba. Las personas comenzaban a comprender que ella no era víctima perpetua, sino superviviente transformada en algo más fuerte, alguien que había tomado lo peor que el destino podía arrojarle y lo había convertido en fundamento de nueva vida. Los años continuaron su marcha inexorable, trayendo más cambios y consolidando transformaciones anteriores. El negocio de medicinas de Catalina creció hasta el punto donde necesitaba ayuda adicional para procesarlas todas. Contrató a 2 mujeres jóvenes del pueblo que habían sido curadas por sus remedios y querían aprender sus secretos. Por supuesto, no les mostró el jardín subterráneo que permanecía celosamente guardado, pero les enseñó cómo preparar las plantas que ella traía de sus expediciones secretas, cómo secarlas apropiadamente, molerlas en polvos finos, extraer esencias en tinturas, mezclar ungüentos con las proporciones exactas que determinaban diferencia entre curación y envenenamiento. Las mujeres trabajaban en una sección específica de la mansión que Catalina había convertido en laboratorio improvisado, pero funcional, con mesas largas cubiertas de morteros y frascos, estantes llenos de ingredientes etiquetados meticulosamente y ventanas que proporcionaban luz natural esencial para ver con claridad los colores y texturas que indicaban calidad de los preparados. La mansión del acantilado se había convertido en centro de curación y comercio, que atraía visitantes de pueblos cada vez más lejanos, personas que habían escuchado historias sobre la curandera milagrosa y sus remedios que funcionaban donde otros fallaban. Llegaban con enfermedades que doctores convencionales habían declarado incurables o demasiado costosas de tratar, y Catalina los recibía en una sala de consultas que había establecido en la planta baja. Los escuchaba con paciencia que había desarrollado a través de años de sufrimiento propio, diagnosticaba basándose en síntomas y en conocimiento que había acumulado mediante estudio obsesivo de las placas antiguas en el jardín subterráneo, y preparaba tratamientos personalizados que generalmente funcionaban porque estaban basados en ciencia herbal, que había sido probada durante siglos antes de ser olvidada por medicina moderna. La riqueza llegó gradualmente pero consistentemente, no la opulencia excesiva de aristócratas, sino la prosperidad sólida de comerciante exitosa. Catalina podía ahora permitirse comprar no solo necesidades, sino también algunos lujos para sus hijos que habían conocido tanta privación en sus primeros años, libros para María, que devoraba conocimiento con hambre intelectual que su madre reconocía y fomentaba, herramientas especializadas para Tomás que mostraba talento natural para ingeniería, mecánica, muñecas y vestidos bonitos para Isabel, que a pesar de su valentía con serpientes seguía siendo niña que merecía alguna frivolidad, y juguetes para Adrián que crecía en ambiente tan diferente del que habían conocido sus hermanos mayores, que parecía niño de familia completamente diferente. Pero con prosperidad llegaron también nuevos desafíos. No todos en el pueblo estaban contentos con transformación de Catalina de paria a figura respetada e influyente. Algunos de los doctores locales resentían que sus pacientes prefirieran los remedios de una mujer sin educación formal sobre sus tratamientos aprobados oficialmente. Algunos comerciantes resentían que su negocio prosperara mientras los suyos apenas sobrevivían en economía local deprimida, y algunos simplemente la envidiaban por razones que no podían articular claramente, pero que se reducían a resentimiento primitivo
de que alguien en posición tan baja hubiera ascendido tan alto. Los rumores maliciosos comenzaron a circular, susurros sobre prácticas de brujería, sugerencias de que sus medicinas contenían ingredientes prohibidos o peligrosos, acusaciones de que cobraba precios injustos a los desesperados. Ninguno de estos rumores era verdad, pero la verdad importaba menos que la narrativa que personas resentidas querían creer. La situación llegó a punto crítico cuando uno de los doctores locales, un hombre llamado Sebastián que había perdido varios pacientes importantes ante los remedios de Catalina, presentó queja formal ante las autoridades provinciales. Alegaba que ella practicaba medicina sin licencia apropiada, que representaba peligro para salud pública con sus pociones no reguladas y que debía ser investigada y potencialmente cerrada antes de que alguien resultara gravemente herido o muerto por sus tratamientos experimentales. La investigación oficial llegó en forma de inspector provincial, acompañado por 2 guardias. Llegaron sin aviso previo en carruaje oficial. Sus uniformes y credenciales, diseñados para intimidar, exigieron entrada a la mansión y permiso para inspeccionar todas sus operaciones, revisar todos sus ingredientes y preparaciones, e interrogar a cualquier persona involucrada en el negocio. Catalina lo recibió con calma, que había perfeccionado a través de años de enfrentar adversidades mucho peores que burócratas pomposos. Los guió a su laboratorio, donde las 2 mujeres trabajaban bajo supervisión de María, que ahora tenía 16 años y había asumido rol de gerente de operaciones. Mostró sus estantes organizados meticulosamente con frascos etiquetados claramente, identificando cada ingrediente y su uso medicinal. Presentó registros detallados que llevaba de cada paciente tratado y resultados obtenidos, y respondió cada pregunta del inspector con precisión que demostraba conocimiento profundo de farmacología herbal que rivalizaba con cualquier educación formal que él hubiera recibido. El inspector, hombre de mediana edad con expresión inicialmente escéptica, gradualmente cambió su actitud a medida que la inspección progresaba. Quedó genuinamente impresionado por nivel de organización y profesionalismo que encontró, muy diferente de las operaciones de charlatanes que generalmente investigaba. Las medicinas estaban preparadas con cuidado evidente, los ingredientes eran de calidad alta, los métodos de preparación eran higiénicos y sistemáticos, y los registros de pacientes mostraban tasas de éxito que cualquier doctor habría envidiado. Pero la parte de la inspección que realmente lo convenció de legitimidad de Catalina ocurrió cuando él mencionó casualmente que sufría de dolores crónicos en rodillas que empeoraban con clima húmedo del norte. Ningún tratamiento que había probado proporcionaba más que alivio temporal, y Catalina, sin dudarlo, preparó una mezcla específica de ungüento usando ingredientes de sus estantes. Explicó exactamente qué planta proporcionaba cuál beneficio y por qué la combinación particular sería efectiva para su condición específica. Le dio el frasco con instrucciones de aplicación y le dijo que si funcionaba como esperaba, volviera en una semana para evaluar si necesitaba ajustar la fórmula. El inspector aceptó el ungüento con escepticismo cortés, completó su inspección oficial con conclusión de que no encontraba evidencia de prácticas peligrosas o fraudulentas, y se marchó con su reporte preliminar que probablemente desestimaría las quejas del doctor Sebastián. Una semana después, el inspector regresó no en capacidad oficial, sino como paciente agradecido. El ungüento había funcionado mejor que cualquier tratamiento que hubiera probado en años. Quería pagar por más y también conseguir remedios para su esposa que sufría de migrañas debilitantes. Se convirtió en uno de los defensores más vocales de Catalina cuando otros intentaban cuestionar su legitimidad. Su testimonio como oficial provincial tuvo peso que ninguna cantidad de rumores maliciosos podía contrarrestar. Los años continuaron trayendo prosperidad creciente y consolidación de reputación de Catalina. Sus hijos crecían en ambiente que era bizarro por cualquier estándar convencional, pero que era normal para ellos. María eventualmente se casó con uno de los trabajadores que habían ayudado a reparar la mansión, un hombre bueno que no temía a las serpientes y que respetaba la relación única que su suegra había establecido con las criaturas.
se quedaron viviendo en una sección de la mansión que Catalina había expandido específicamente para acomodar familia creciente. Tomás desarrolló negocio de construcción de sistemas mecánicos complejos que vendía a minas y fábricas en ciudades lejanas. Su talento natural combinado con educación que su madre pudo costear lo convirtió en ingeniero respetado. Isabel se convirtió en veterinaria especializada en animales exóticos. Su conexión temprana con las serpientes había despertado fascinación por reptiles que la llevó a estudiar formalmente. Se convirtió en una de las pocas mujeres en su campo y frecuentemente regresaba a la mansión a estudiar las serpientes que consideraba familia tanto como los humanos que vivían allí. Adrián, el niño nacido en circunstancias más improbables, mostró aptitud para estudios farmacéuticos formales. Su madre lo envió a mejores universidades, donde combinó conocimiento ancestral del jardín subterráneo con ciencia moderna. Eventualmente publicó estudios que validaban científicamente muchas de las curas que su madre había estado usando durante años, basándose en instrucciones en placas de metal antiguas. Catalina envejeció en la mansión del acantilado, rodeada de éxito que había construido desde cenizas de su vida anterior. La mujer que había llegado rota y embarazada esperando morir, ahora era matriarca de familia próspera y respetada. Sus medicinas habían salvado innumerables vidas. Su negocio empleaba docenas de personas, y su hogar, la mansión maldita que nadie quería, se había convertido en símbolo de transformación posible cuando la desesperación se encuentra con determinación inquebrantable. Las serpientes permanecieron, generación tras generación naciendo y muriendo en el jardín subterráneo, que continuaba floreciendo bajo cuidado compartido de humanos y reptiles. La matriarca original de escamas verde-negro finalmente murió de vejez avanzada, encontrada enrollada pacíficamente bajo el árbol de frutos púrpura, como si hubiera elegido ese lugar específico para su descanso final. Catalina lloró su pérdida genuinamente, porque esa criatura había sido más que guardiana, había sido aliada, en pacto que salvó ambas especies de extinción en ese lugar particular. Cuando Catalina finalmente murió a edad de 73 años, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, sus últimas palabras fueron instrucciones específicas sobre cómo mantener el jardín subterráneo, cómo respetar las serpientes que lo custodiaban y cómo asegurar que el conocimiento grabado en las placas de metal nunca se perdiera ni fuera explotado destructivamente. Su familia prometió honrar esas instrucciones, comprendiendo que la prosperidad que disfrutaban había sido construida sobre fundamento de respeto mutuo entre especies que la mayoría consideraría imposible o demente. La mansión del acantilado continuó siendo hogar de su familia durante generaciones subsiguientes, cada una añadiendo sus propias mejoras, pero manteniendo esencia del pacto original. Visitantes ocasionalmente reportaban ver serpientes grandes, deslizándose por los jardines exteriores, pero nunca atacaban, simplemente observaban, guardianas eternas del secreto que había transformado maldición en legado de curación que benefició a miles de personas a lo largo de décadas. La historia de Catalina se convirtió en leyenda local, contada y recontada, con elaboraciones que la hacían más fantástica cada vez, pero el núcleo de verdad permanecía, que a veces el lugar que todos temen es exactamente donde necesitas estar para descubrir quién realmente puedes llegar a ser cuando no hay opción, excepto transformarte o perecer, y que las alianzas más improbables pueden producir los resultados más extraordinarios cuando ambas partes reconocen que la supervivencia mutua es más valiosa que el dominio absoluto.